Primero vamos a hablar, ¿verdad? Definiendo las generalidades en sí de lo que es la cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica se caracteriza porque va a haber un aporte insuficiente de sangre y de oxígeno a todo el organismo, ¿verdad? La causa más frecuente de la isquemia que va a haber es la arteriosclerosis. Sobre todo la aterosclerosis de las arterias epicárdicas, coronarias o de varias de todas estas que van a producir una disminución en el riego sanguíneo y por tanto va a haber una disminución en el aporte del oxígeno. Dentro de esta también es importante destacar lo que son los factores de riesgo, ¿verdad? Que pueden producir que se genera la aterosclerosis. Entonces, dentro de los factores de riesgo, tenemos lo que son las dietas hipercalóricas, los pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión, los pacientes que consumen tabaco, el alcoholismo, también los pacientes sedentarios que no realizan actividad física. Entonces, todo este conjunto de factores de riesgo van a predisponer al paciente a que vaya desarrollando, ¿verdad?, de manera progresiva lo que es la aterosclerosis, que lo puede llevar a una cardiopatía isquémica. Entonces, ¿cómo se va a producir en sí la cardiopatía isquémica? Entonces, tenemos que va a haber un aporte insuficiente de sangre y por lo tanto una disminución en el aporte de oxígeno debido a una obstrucción causada, ¿verdad?, por la formación de las placas arterioscleróticas a nivel de los vasos, ¿verdad?, de las arterias coronarias y, ¿verdad?, de una manera ya más crónica o progresiva puede haber también una formación de un trombo a nivel de estas. Eso va a producir que haya una oclusión parcial, ¿verdad?, o total en algunos casos, que va a llevar a una disminución en el aporte de oxígeno. Va a haber un aumento en la demanda de oxígeno que puede generar, ¿verdad?, cualquiera de todas estas, que ya sea una angina de pecho, el infarto al miocardio, la muerte súbita o la cardiopatía isquémica crónica. Entonces, ¿verdad?, la principal causa de estas es la aterosclerosis. Entonces, el lugar principal donde se produce la aterosclerosis van a ser las arterias coronarias epicárdicas. Ahí es donde generalmente se va a dar. Entonces, esta aterosclerosis va a limitar el flujo de sangre, va a disminuir el aporte adecuado, ¿verdad?, o la perfusión adecuada, y esta se va a caracterizar o se puede dar ya sea porque haya un aumento en el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, porque haya una disminución en el HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, y los mismos factores de riesgo que ya les acabo de decir: el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, pacientes sedentarios, la dieta también que tenga el paciente. Todo eso va a influir en que se vaya formando esta placa aterosclerótica. Entonces, de manera crónica, ¿verdad?, primero tenemos lo que es el vaso normal. Entonces, a medida que se va acumulando, ¿verdad?, con el paso de los años se van acumulando las placas del LDL en la pared de los vasos, y una vez de que estas se oxidan, van a ser captadas por los macrófagos y se van a convertir en células espumosas. Estas va a haber después liberación de diversas sustancias que van a traer diferentes elementos, como las células musculares lisas, y va a formar placas fibrosas. Generalmente al inicio estas no van a obstruir la luz del vaso, porque más bien se van como para afuera, se va formando, ¿verdad?, se va engrosando esta cápsula fibrosa para el exterior, entonces no obstruyen el inicio de luz del vaso. Pero ya con el tiempo, a medida que va creciendo y va creciendo, entonces va obstruyendo de manera progresiva la luz del vaso y puede llegar a generar una erosión, ¿verdad?, aquí al nivel de la íntima, generando, ¿verdad?, la ruptura de esta y por consiguiente la formación de un trombo que ya va a formar, ¿verdad?, ya va a ocluir de manera parcial o total la luz del vaso. Dentro de otras causas también de que pueden producir cardiopatía isquémica, tenemos también cuando hay una alta demanda de oxígeno, como sea en caso de ejercicios o excitación. También puede ser por espasmos, ¿verdad? O pacientes que cuando hacen bastante actividad física o algún espasmo, como sucede en la angina de Prinzmetal también. Y los trombos, ¿verdad?, y émbolos. De ahí
En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico de elección, la verdad, para la cardiopatía isquémica es la resonancia magnética, pero también, ¿verdad?, están los otros estudios de imagen como las rayos X, el ultrasonido, está también la angiografía, la angiotomografía coronaria, que nos van a ayudar también a poder realizar el diagnóstico. Entonces, en cuanto a los hallazgos en sí que se ven en las rayos X, suelen ser bastante inespecíficos, la verdad. De verdad, no es como que vamos a ver e inmediatamente vamos a diagnosticar que el paciente tiene una cardiopatía isquémica, pero sí tenemos algunos signos indirectos que nos pueden ayudar con el diagnóstico. Entonces, en un inicio, la placa de rayos X podemos ver de que tiene el corazón, va a tener un tamaño normal y vamos a ver una circulación pulmonar normal. Los vasos pulmonares se van a ver normales. Sin embargo, en un 50% de los pacientes puede llegar a observarse una hipertensión pulmonar en las primeras 24 horas que ocurrió la obstrucción. Ya en caso de que ya haya una complicación, sea algo ya más crónico, entonces en la placa de rayos X podemos llegar a ver edema pulmonar brusco, que nos puede indicar que hay una ruptura de los músculos papilares, que ya es una complicación de la cardiopatía isquémica. Entonces, esta es una radiografía donde observamos, ¿verdad?, una hipertensión pulmonar. Entonces, vamos a ver que hay una prominencia de los vasos pulmonares, como que el corazoncito se encuentra normal, pero sí se ve la hipertensión, ¿verdad?, la prominencia de los vasos. Y este es el caso de la ruptura de los músculos papilares. Entonces, aquí lo que se logra observar es que, o sea, el corazón se va a ver normal, pero podemos observar que va a haber un leve edema, ¿verdad? Aquí posterior, que se ve aquí en esta parte posterior. Entonces, ese leve edema que se forma nos va a indicar que puede haber una ruptura de los músculos papilares. Como le digo, son bastante inespecíficos por radiografía. Sin embargo, puede realizar, ¿verdad?, la tomografía, en donde lo que vamos a ver son calcificaciones. Entonces, con la tomografía, más que todo, que son estas que van, si se ven acá, ¿verdad?, lo que se hace es que hay una puntuación de calcio coronario, que es la que nos va a ayudar, ¿verdad?, para ver si está calcificada, parcialmente calcificada o está totalmente calcificada. Y también con la misma tomografía se puede observar el nivel de oclusión del vaso, ya sea grados de estenosis que hayan, ya sea que no haya estenosis, ¿verdad?, que sea de un 0%, que sea una obstrucción mínima de un 1 a un 24%, ya moderada de un 25 a un 50%, y severa de un 70 a un 99%. Ya cuando es del 100% está totalmente ocluido, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Podemos observarlo con la tomografía. Como les dije, el método de elección para este tipo de diagnóstico es la resonancia magnética. Entonces, dentro de las complicaciones hay, ¿verdad?, en el caso de la cardiopatía isquémica, tenemos varias, ¿verdad? Está lo que es el aneurisma y el pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo. Puede haber formación de trombos también a nivel del ventrículo izquierdo, un hematoma intramiocárdico, una irritación mitral, síndrome de Dressler. Como les había dicho, también está la ruptura de los músculos papilares también, que es otra complicación. Entonces, en el caso del aneurisma, hay que saber diferenciar, ¿verdad?, entre el aneurisma y el pseudoaneurisma. Entonces, con un aneurisma verdadero, va a haber una evaginación del ventrículo izquierdo. Va a haber una que va a involucrar las tres capas, ¿verdad?, de este. Se va a ver un poquito adelgazado, puede verse cinético, dicinético, y son bastante estables, la verdad, y pueden llegar a calcificarse los aneurismas. Ya en el caso de un pseudoaneurisma, estos son más inquietantes y sí requieren de una intervención quirúrgica, ya que estos puede haber una ruptura del ventrículo izquierdo y puede verse contenida por tejido cicatrizal o pericardio. En cuanto a la formación del trombo, lo que sucede con la formación del trombo en el ventrículo izquierdo es que va a haber una ruptura a nivel de la pared y a nivel no transmural de la pared. Entonces, cuando ocurre esta ruptura,
va a empezar a formarse un trombo a nivel de este sitio y este puede llegar a crecer, ¿verdad? Dentro del ventrículo izquierdo y se va a formar, como lo vemos acá. Y es esta imagen que vemos acá, esta imagen hiperecogénica, irregular, que la vemos adherida a la pared del ventrículo izquierdo. Este es un ecocardiograma, entonces ahí se forma el trombo, donde hubo la ruptura. Tenemos también lo que es el hematoma intramiocárdico. Ya esta es una complicación ya bastante rara, mortal, ¿verdad? Y que generalmente la podemos ver también con el ecocardiograma. Vamos a ver la formación de este hematoma intramiocárdico que se va a expandir y va a empezar a expandirse y puede llegar a obstruir, ¿verdad?, las cavidades del corazón. Es esta imagen igual que vemos aquí, hiperecogénica, que se va expandiendo, igual irregular. Y tenemos lo que es el síndrome de Dressler. Generalmente con el síndrome de Dressler, bueno, se da en un 5%. También se puede llamar como pericarditis post infarto al miocardio. Entonces, con esta, generalmente suele ocurrir ya de 2 a 10 semanas después de que el paciente tuvo el infarto que tuvo. El paciente puede presentar febrícula, va a haber roce pericárdico, puede haber dolor torácico. Después, como les digo, de que tuvo el infarto, se va a observar como un engrosamiento de la pared del pericardio y va a haber también edema y derrame, perdón, de forma aguda, que es lo que se va a observar ahí. Entonces pueden haber también otras complicaciones, ¿verdad? Como el defecto, como la que le dije de los músculos, de la ruptura de los músculos papilares, que esto también es bastante infrecuente, ¿verdad? Y que suele producir lo que es el derrame pleural que se va a observar ahí. Y bueno, la verdad que los hallazgos por rayos X y por ultrasonidos son pocos y bastante inespecíficos, ¿verdad? Y como les digo, el método diagnóstico de elección para este tipo de patología es la resonancia y la toma. Bueno, y ahí están de dónde saqué la información. Gracias, Rina. Este es un tema bien complicado, bien difícil. De hecho, también es uno de los temas, por decirlo así, o de las áreas, mejor dicho, en los que podríamos tener un poquito más de flaqueo en el área, en nuestro posgrado, pero igual debemos de tomar el tema y ver cuáles son las características por imagen de la enfermedad cardíaca isquémica. No sé si hay algún comentario por parte de los R2 solo está Orlando y de los R3 está Blanca. No sé si tienen algún comentario. Buenos días, doctor. Bueno, me pareció que sí abordó bien el tema, Rina. Y como dice usted, bueno, un poquito complicado mediante radiografía de tórax poder decir, ¿verdad? Si específicamente que el paciente tiene tal complicación por cardiopatía isquémica. Podemos ver algunos hallazgos que son indirectos y cardiomegalia, que podamos ver dilatación de la aorta o algo que nos pueda hacer sospechar que tiene un aneurisma. Y la radiografía de tórax nos sirve como digamos, el principal método para evaluar alguna patología torácica y encaminarnos para orientar digamos, un siguiente estudio, ¿verdad? Entonces nos sirve también para, digamos, poder ver la progresión de la enfermedad, si el paciente tiene cardiomegalia, el grado de cardiomegalia, pero es un poquito complicado mediante solo la radiografía poder decir que el paciente tiene, digamos, alguna complicación, por ejemplo, secundaria a un infarto, digamos, que va a tener
trombo, rupturas de los músculos papilares, etcétera. Pero sí, siempre es importante que podamos observar una radiografía de tórax de los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿verdad? Porque hay muchos hallazgos que nos pueden orientar y sugerir algún otro estudio. Entonces, eso es lo que podría aportar, doctor. Gracias, Orlando. No sé, Blanca, qué experiencia puede haber tenido en esta área. No, el día de ayer platicábamos con Rina el tema un poquito. Yo le comentaba a ella de que la radiografía es lo fundamental y lo importante, es que es el primer estudio que se realiza en la emergencia. Y muchos pacientes que llegan con dolor torácico, de inicio súbito, siempre pues lo primero que se les hace es una rayos X y un electrocardiograma, que eso es bastante orientativo para el servicio clínico y que nosotros por ende debemos conocer los signos indirectos que nos gritan un signo de alarma en una radiografía de tórax. Pero no olvidar que claramente la tomografía y mucho más la resonancia magnética y también el ecocardiograma nos brinda pues información más específica. En el caso del ecocardiograma, el adelgazamiento de las paredes, el adelgazamiento del septo. También se puede ver cómo eyecta cada cámara cardíaca, cuál es la manera de distender las válvulas, cómo se van distendiendo. Entonces, brinda mucho más información y la resonancia magnética pues se hace en forma dinámica y pues también nos brinda mucha más información. Pero nunca menospreciar el hecho de que en las emergencias y a lo largo de nuestro país lo primero que nos va a llegar es una radiografía y es muy, muy importante que como conocimiento básico, más allá de todo lo demás que se pueda abarcar, tenemos que tener ese conocimiento, pues, o sea, para empezar. Y tratar de leer un poquito, porque aunque no hacemos ecocardiogramas, sí a veces se da, pues, o sea, por ejemplo, como dice usted, en mi experiencia, la verdad no tenemos mucha, pero sí, por ejemplo, han llegado a decirnos, fíjense que queremos ver derrame pericárdico, pero a la vez queremos ver cómo ven el septo, o si ven si todas las válvulas están funcionales en ese momento. Entonces, ir leyendo un poquito sobre también esos hallazgos de los otros estudios de imagen, ¿verdad? Que poco a poco los podemos ir ampliando. Gracias, Blanca. En el día a día, pues, nosotros siempre realizamos ultrasonido FAST. Dentro de la valoración del ultrasonido FAST está el abordaje extendido, pues, la evaluación pericárdica. Y también evaluamos tomografías de tórax. En las tomografías de tórax, de forma incidental, en muchas ocasiones podemos identificar las calcificaciones de las arterias coronarias. En lo personal, yo lo menciono. ¿Por qué? Porque cuando hay ausencia de calcificación de las arterias coronarias, eso implica que este paciente tiene en los próximos 10 años menores factores de riesgo para desarrollar un infarto cardíaco. Eso significa, esa relevancia tiene un valor predictivo para poder decir que este paciente pues, va a estar bien en los siguientes 10 años, o sea, para descartar esa causa. Claro, al momento de evaluar al paciente en la emergencia, no le van a mandar a hacer una radiografía por infarto de miocardio, no, generalmente ellos toman otras formas para hacer el diagnóstico. Sin embargo, a lo que a ellos les interesa sobre todo es descartar otras causas de dolor precordial. No solamente tenemos infarto de miocardio dentro de las causas. Entonces, todo lo que pueda causar dolor, desde úlceras esofágicas, desde una neumonía, de una hernia hiatal, en fin, una osteocondritis incluso. Entonces, son muchas las causas. Y aquí pues lleva relevancia la del paciente, qué factores de riesgo tiene, hipercolesterolemia, si es hipertenso o no. Entonces todas esas cosas hacen una suma
para, para determinar el riesgo de desarrollar un infarto de miocardio, pero al final se tiene que hacer un diagnóstico diferencial y es cuando utilizan los estudios de imagen para poder valorar. Entonces, si en una ocasión creo que me presentaron un paciente por sospecha de tromboembolia y tenía un derrame pericárdico masivo, y bueno, en otras ocasiones también han presentado pacientes por trauma, que han tenido hemorragia, y pues uno que más o menos se acostumbra a ver los órganos, pues yo he visto los corazones así un poco colapsados en comparación a lo que estoy acostumbrado a ver, por pérdida de volumen, o incluso también a veces cuando tenemos exceso de volumen, también incluso el septo también se invierte. Entonces todo eso, si lo vemos y estamos seguros, pues podemos mencionarlo siempre en los informes. Y hay que mencionar la calcificación de las coronarias si estuvieran, porque eso también le da un valor predictivo positivo para que para que tenga un episodio en los siguientes 10 años el paciente. Entonces, eso nada más, y muchas gracias, Rina. Y si no hay pues otro comentario, pues podríamos dar por concluida la clase del día de hoy.